anunciarles que, bueno, en recientes fechas hemos presentado una serie de puntos de acuerdo que nos parecen muy importantes en materia cultural. En ese sentido, he presentado a esta Cámara de Diputados el punto de acuerdo en donde el Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo para que expida la declaratoria de monumento histórico del lote funerario de los diputados constituyentes de 1917. El año pasado estuvimos en la celebración de los 100 años de nuestra Constitución, hubo ceremonias, publicaciones, conferencias, pero desafortunadamente uno de los elementos más importantes que sería el reconocimiento a este lote funerario donde descansan los restos mortales de los diputados constituyentes no fue posible. Este lote está en el Panteón. Estos lotes, quisiera ir primero, los monumentos históricos es el gobierno federal el que decreta precisamente esta declaratoria, es el presidente de la República. En el Panteón Civil de Dolores se encuentra el lote de las personas ilustres y también el lote de los constituyentes de 1917. Hemos podido averiguar y sabemos también que diversas instancias culturales y de patrimonio han hecho la investigación y lo más urgente es que el gobierno federal con esta declaratoria que pueda emitir garantice la preservación de ese espacio, garantice que este espacio va a ser cuidado y sobre todo también que este espacio debe de ser para nosotros, creemos, conocido y reconocido, no solamente en la cuestión inmaterial de la Constitución de 1917 y sus recuerdos, sino también darle el justo valor a aquellos personas, aquellos hombres, pues recordemos, no podemos decir en ese momento hombres y mujeres, porque fueron hombres totalmente quienes realizaron este documento sobre el cual basamos pues toda nuestra construcción legal. El segundo punto de acuerdo es en el que estamos exhortando a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Cultura, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que realicen las acciones necesarias a fin de que la medicina tradicional mexicana sea inscrita y reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Actualmente en México existen ya 8 inscripciones de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, entre ellas se encuentra, por ejemplo, la cocina michoacana, pero en el tema particular y específico de la medicina tradicional mexicana, por parte de la UNESCO hay un plan de trabajo 2014-2023, donde precisamente busca que los pueblos reconozcamos, impulsemos, valoremos y sobre todo también apoyemos esta medicina tradicional. Es por ello que estamos solicitando primero a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura que puedan informar cuáles son las acciones. Existe en el Plan Nacional de Salud, existe en el Plan Nacional de Desarrollo citada la atención y la preservación y el apoyo a la medicina tradicional, pero hasta el momento no sabemos cuáles son las acciones en concreto que el gobierno federal está llevando a cabo, independientemente de, como ya lo he dicho, impulsar que sea registrada como en la lista representativa del patrimonio cultural de la humanidad. Son estos temas los que nosotros estamos impulsando de manera, haciendo un llamado a las diversas instancias y confiamos en que la propia Cámara de Diputados, a través de sus comisiones, pues podamos llevar esto al Pleno para que así este patrimonio nuestro, ya sea el lote de los constituyentes como patrimonio tangible, pero en particular también la medicina tradicional, puedan ser reconocidas en su justo valor. Es esto en cuanto a lo que corresponde a los puntos de acuerdo presentados esta semana por su servidora. Sí, tenemos una pregunta, diputada Blanca Santos, de Cuadratín. Sí, Blanca. Diputada, buenas tardes. Preguntarle, bueno, traemos otros temas, entendemos como vocera del PRD, si nos pudiera decir la postura del grupo parlamentario en torno a, en primer lugar, al caso del auditor.
Ya se ha dicho mucho, dudamos que vaya a salir en este periodo. ¿Cómo va eso? ¿Qué ánimo hay al interior de del partido y de la bancada y de la misma Junta de Coordinación Política para que este tema ya pueda salir? Y si existe la posibilidad de que vayan a ampliar la lista o bien de que la vayan a cambiar, la terna, perdón. En segundo lugar, la opinión acerca de estas auditorías que se están haciendo sobre desvío de recursos en Sedatu y Sedatu y Sedesol durante la administración de Rosario Robles, y lo que contestó ella el día de ayer justamente que fue a la PGR, también la opinión sobre estos temas, por favor. Gracias. Bueno, lo primero es que ustedes saben, nosotros desde el periodo pasado estuvimos impulsando que pudiera avanzarse el tema del auditor superior de la Federación. No puede ser posible que además en este proceso de desmantelamiento que desafortunadamente el gobierno federal ha propiciado, en donde no tenemos autoridades responsables para enfrentar los temas importantes. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, nosotros como partidos del Frente, de la coalición por México al Frente, hemos dado seguimiento y hemos buscado los acuerdos para precisamente poder entregar a la propia al sistema político de nuestro país un auditor que cumpla con todas estas condiciones necesarias. Sobre lo que decías, el caso de Rosario Robles, pues sí llama la atención porque no es un trascendido de un medio, no es un meme, no es algo que alguien haya dicho que Rosario Robles ha hecho desvío de recursos. Es una investigación seria de las instituciones que nos hemos dado, y lo menos que nosotros pediríamos de la Presidencia de la República es que la removiera de su encargo para poder llevar a cabo las investigaciones. Esto ya se había venido diciendo, un secreto a voces, por decirlo así, ya estaba lo de la estafa maestra, ya había señalamientos en contra de ellos. Ahora es una instancia como la Auditoría Superior de la Federación la que arroja estos datos, y pues mientras por un lado el PRI y sus candidatos y el propio presidente de la República señala que va a pelear con todo contra la corrupción, por otro lado tenemos una red de corrupción en el propio gobierno federal muy fuerte que no ha tenido consecuencias ejemplares que nos permitan señalar que una, el presidente de la República sabía y estaba de acuerdo en esto, o dos, es el modus operandi del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sobre el auditor, reiterar sobre este tema, porque ya había una terna que de hecho había sido avalada incluso por los partidos del Frente, incluyendo PRD, PAN y MC. ¿Qué pasa con esto? ¿Son personas no confiables cuando ya las habían avalado o qué es lo que está sucediendo? La decisión del Auditor Superior de la Federación es necesario, y así lo entendemos nosotros, que cuente con la gran mayoría de los consensos en la propia Cámara de Diputados para que podamos presentar esta lista. Efectivamente, había una terna previa, no contaban todos con una respaldo que nos permitía sacarlo por consenso, y es por eso que lo que se ha planteado en la Junta de Coordinación Política es buscar los mecanismos. Entiendo que en esa parte están los coordinadores de los grupos parlamentarios trabajando los mecanismos que nos permitan sacar esta elección del Auditor Superior de la Federación de la mejor manera, con las mayores garantías para todos y el mayor número de certezas también de quienes deben de hacerse cargo de esta tarea. En esa parte va la Junta de Coordinación Política, es lo que han estado informando los propios coordinadores parlamentarios, y nosotros estaremos a la espera de que esta construcción nos permita, insisto, certezas, imparcialidades y garantías en el proceso de selección y también en el propio nombramiento. Angélica Melín, de MBS. Angélica. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Yo tengo un par de preguntas sobre este asunto de la auditoría. Nos señala usted que el acuerdo en Jucopo es buscar mecanismos. ¿Qué mecanismos para que haya una terna en la que todos estén de acuerdo? Y la pregunta también en ese sentido es, ¿cuál es el argumento del PAN para rechazar esta terna que todos los legisladores habían aprobado de manera unánime, ustedes, los propios panistas? ¿Y por qué acompaña el PRD estos argumentos del PAN de que ahora no ven
que estos tres aspirantes llenan los requisitos o no les dan esta garantía que ustedes buscan de certeza. Serían esas dos cuestiones. El mecanismo para resolver este asunto, ¿cuál sería? El presidente de la Cámara hablaba incluso de sustituir esa terna, eliminar esta terna ya electa y bueno, pues plantear otros perfiles. Esa sería una cuestión. Y la siguiente pregunta tiene que ver con lo que está pasando con la Comisión de la Reconstrucción de la Ciudad de México. ¿Cuál es la postura de la bancada sobre ese tema? Y ¿qué va a hacer el PRD con las acusaciones hacia dos de sus integrantes, de estos diputados, el exdelegado en Coyoacán y el diputado, entiendo, Luna, que están acusados por uso irregular de estos recursos? ¿Cuál será la postura del partido en ese sentido, diputada, o la opinión aquí en San Lázaro, si estos dos legisladores, como se pide, sean removidos de ese encargo, al menos de lo que toca a reconstrucción, alguna sanción por uso irregular de recursos? Hay pruebas y documentales que muestran que el dinero para la reconstrucción se estaba yendo a cosas distintas. ¿Qué van a hacer los perredistas en ese tema? Okay. Bueno, lo primero que quisiera decir, insisto, en que en el periodo pasado habíamos logrado avanzar de manera importante con el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Había un consenso importante de sacarlo. Desafortunadamente entró, diría yo, a la bolsa del jaloneo de Ley de Seguridad Interior, sí, si sale, si no se aprueba, violencia política y otros, incluso algunas otras iniciativas que se pudieron presentar. Lo que está buscando la Junta de Coordinación Política, y lo digo porque así es como lo han manifestado, es lograr el mayor de los consensos. Si lograr el mayor de los consensos requiere hacer modificaciones a la primera terna, así se buscará. Pero sobre todo que se garantice que esta elección pues le va a dar estabilidad al país. No se estaría buscando que la elección pues desestabilice más todavía el clima político, que sea un factor más en el clima electoral, sino buscar por un acuerdo y en el que la gran mayoría de los integrantes de la Junta Política han accedido, buscar estos mecanismos. Y yo diría que el mecanismo principal es la voluntad política y ver de qué manera garantizamos que estas instituciones que desafortunadamente durante este sexenio se han minado, aparezcan fortalecidas con elecciones democráticas que nos hemos dado nosotros en nuestros propios ordenamientos, pero sobre todo que garanticen la imparcialidad y el pleno certeza de que las instituciones van a ser utilizadas para fortalecer el Estado de Derecho en México y no para algún otro tipo de actuares como lo hemos visto actualmente. En el caso de los tres participantes en la terna, no hay objeciones o señalamientos que nos llevaran a decir ellos no, sino incluso pueden ser alguno de ellos mismos, pero tendrá que ser este acuerdo político que permita fortalecer a esa institución que pues ahora hemos visto, sin lugar a dudas, por el actuar del gobierno de Enrique Peña Nieto, será un factor fundamental para que nosotros podamos tener garantías en quién va a estar al frente de esto cuando se tenga que hacer las revisiones pertinentes de cómo han utilizado los recursos y la función, incluso sus funciones, en beneficio de este gobierno. Sobre el tema de la reconstrucción, ya el gobierno de la ciudad está abordando el tema, está haciendo una serie de reajustes precisamente a este fideicomiso. Serán los propios diputados, incluso en esta autonomía que tiene la Asamblea Legislativa, de elegir o revocar la presencia de los compañeros diputados al frente de esto. Sin lugar a dudas tendrán mucho que aclarar. Se ha hablado de documentos filtrados, firmas falsificadas, sí o no, pues ellos tendrán que salir a decir qué es lo que pasa, porque nunca el Fondo de Reconstrucción, nunca ni federal ni local, estuvo pensado para beneficiar a quienes no fueran víctimas de estos terribles acontecimientos que literalmente nos simbraron en el mes de septiembre, y cualquiera que tenga la tentación de hacer algún uso faccioso de ello, sea legislador, sea servidor público, sea quien sea,
tendrá que rendir cuentas ante la sociedad, y el gobierno de la ciudad, así lo entiendo, y también el PRD y los partidos del frente no seremos comparsa de quien quiera hacerlo. Al contrario, pediremos que se aclare, pediremos que den explicaciones, y en el caso de que haya omisiones o errores, entonces que se corrijan. En el caso de que haya intenciones de quererlo manejar de manera irregular, también que se sancione a quien lo quiera hacer. Tenemos una última pregunta de Blanca Gracias. Santos de Cuadratín. Perdón, diputada, se me pasó una pregunta hace rato. Acerca, en este tema, aquí en la Ciudad de México, acerca de la torre esta de 23 pisos que están construyendo al sur de la ciudad y que impactaría de manera importante el campus de Ciudad Universitaria, incluso podría quitarle el nombramiento de patrimonio cultural. ¿Qué opinión le merece, pero qué está haciendo también o qué podrían hacer los legisladores en este tema? Bueno, lo primero es decirles que mi deber como universitaria y como puma de corazón, obviamente a mí me parece algo gravísimo. Ciudad Universitaria forma parte de uno de los 27 nombramientos que se le han dado a México de este patrimonio material. Ciudad Universitaria es uno, la zona central de Ciudad Universitaria. Hay una serie incluso ahora de maquetas que se han presentado argumentando precisamente cómo se le quitaría esta imagen, este paisaje urbano a Ciudad Universitaria. Y nosotros lo que haremos desde la Cámara de Diputados, lo haré yo particularmente, es hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que revisen y evalúen los permisos otorgados alrededor de este conjunto inmobiliario, dado que si bien hay una serie de colindancias y demás en lo que se sustentan el permiso de esta empresa, también existen tratados y convenciones internacionales en donde particularmente lo catalogado como patrimonio de la humanidad, como en este caso Ciudad Universitaria, esta parte central, el campus central de Ciudad Universitaria, que tiene el carácter de patrimonio cultural de la humanidad, otorgado en 2017, estaría en peligro al permitirse esta construcción. Estamos, claro, a favor de la modernidad, claro, a favor de del desarrollo inmobiliario y en la ciudad, pero siempre y cuando no dañe algo que es absolutamente de todas y todos los mexicanos y de la humanidad. Ciudad Universitaria tiene este carácter y precisamente este trabajo costó a la universidad 5 años de trabajo para conseguir declaratoria de patrimonio de la humanidad. Entiendo ahora que el INBA, el INA y la propia UNAM están interponiendo un amparo alrededor de esto, y nosotros estaremos sin lugar a dudas acompañándolos e informándonos de qué es lo que está sucediendo y apoyando para que los derechos culturales consagrados en la Constitución, que abarca también la defensa de nuestro patrimonio, la defensa de estos edificios y de esta memoria histórica que representa la UNAM, no corra ningún peligro por alguna decisión irresponsable o por alguna manipulación de la ley que permite entonces decir que si cruzas la acera es válida la ley y si no la cruzas no lo es. Entonces estaremos al corriente y apoyando a las autoridades para que esto se dé, insisto, para que ninguna autoridad de ninguno de sus niveles pueda hacer caso omiso a los tratados y convenciones internacionales que México ha firmado. Gracias a ustedes.